7 personas cruzaron la verja del santuario de la mariposa monarca en Michoacán el 14 de noviembre de 2019. Llevaban equipo de investigación, cámaras térmicas, medidores de radiación electromagnética y provisiones para 4 días. Eran biólogos experimentados, cada uno con más de una década estudiando los patrones migratorios de las monarcas. Cuando salieron del bosque 3 días después, solo eran 6. Lo extraño no fue la desaparición. Lo extraño fue que los 6 sobrevivientes insistían en que siempre habían sido 6, que nunca hubo una 7ª persona. Pero en las fotografías tomadas en el campamento base, en los registros de entrada del santuario, en los mensajes de WhatsApp enviados a sus familias, aparecía claramente 7 nombres, 7 rostros, 7 firmas. Una de esas personas ya no existía en la memoria de quienes la habían conocido durante años. El equipo estaba liderado por la doctora Valeria Márquez, de 42 años, especialista en comportamiento de lepidópteros con publicaciones en revistas internacionales. A su lado iban Rodrigo Salazar, entomólogo de 38 años, que había pasado 15 temporadas consecutivas estudiando la migración monarca. También estaban Patricia Domínguez y su esposo Tomás, ambos de 45 años, fotógrafos de naturaleza que habían documentado colonias de mariposas en 3 continentes. Completaban el grupo Ernesto Villegas, técnico en sistemas de geolocalización de 36 años, y Claudia Reyes, bióloga molecular de 40 años, que buscaba entender cómo las mariposas navegaban miles de kilómetros sin perderse. Y había alguien más, alguien cuyo nombre aparecía en todos los documentos, pero que nadie podía recordar después de salir del bosque. Los preparativos habían tomado meses. El objetivo era simple: instalar sensores biométricos en árboles específicos para rastrear los patrones de agrupación de las colonias durante la noche. Las mariposas monarca viajan desde Canadá hasta los bosques de Oyamel en Michoacán, un recorrido de más de 4.000 kilómetros que realizan generaciones que nunca han estado allí antes. Cómo encuentran exactamente los mismos árboles que sus bisabuelas ocuparon sigue siendo un misterio científico. Valeria creía que había algo en el bosque mismo, alguna señal electromagnética o química que las guiaba. Eso era lo que buscaban medir. Lo que no sabían era que el bosque también llamaba a otras cosas, y que algunas personas respondían a ese llamado de formas que la ciencia no podía explicar. Llegaron al santuario bajo un cielo gris que amenazaba lluvia. El guardabosques que los recibió, un hombre mayor llamado Esteban, miró el grupo con expresión indescifrable. Contó en voz baja: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luego negó con la cabeza. Les advirtió que los oyameles viejos tenían memoria, que el bosque recordaba a todos los que entraban, que algunos árboles habían estado allí cuando llegaron los purépechas, mucho antes de que existiera México. Rodrigo rió nerviosamente, haciendo un chiste sobre árboles con Alzheimer, pero Esteban no sonrió, solo repitió: el bosque recuerda. Y a veces, cuando recuerda demasiado, empieza a olvidar lo que es real y lo que no. Valeria agradeció las indicaciones sobre los senderos permitidos y el grupo comenzó a caminar hacia el interior del santuario. Esteban los vio alejarse. Cuando volvió a contar, sus labios formaron el número 6. Parpadeó confundido y volvió a contar. 7. Definitivamente eran 7, pero por un momento habría jurado que solo vio 6 personas adentrándose entre los oyameles. El primer día transcurrió sin incidentes. Montaron el campamento en un claro autorizado a unos 3 kilómetros del punto de acceso. Los árboles se elevaban como catedrales a su alrededor, sus ramas cargadas de millones de mariposas que formaban mantos anaranjados y negros. El sonido era hipnótico, un susurro constante de alas rozándose como si el bosque respirara.
Instalaron los equipos según el plan. Sensores térmicos en 5 árboles seleccionados, cámaras de lapso temporal, estaciones meteorológicas portátiles. Ernesto calibraba los GPS cuando notó algo extraño. Uno de los dispositivos marcaba 7 señales activas. Habían traído 6 rastreadores personales, uno para cada miembro del equipo. Revisó el sistema. Error de software, probablemente. Reinició el dispositivo. Ahora marcaba 6 señales, luego 7, luego 6 otra vez. Decidió revisar el firmware más tarde. Por ahora, todo funcionaba lo suficientemente bien. Esa noche, alrededor de la fogata, compartieron historias sobre otras expediciones. Tomás recordó aquella vez en Costa Rica cuando un jaguar visitó su campamento. Patricia habló de la temporada en Canadá, siguiendo a las monarcas en su punto de partida. Claudia mencionó sus estudios genéticos, cómo cada mariposa llevaba en su ADN un mapa invisible de este bosque específico. Y entonces alguien contó una historia que ninguno de ellos recordaría después. Una historia sobre alguien que había estado allí antes, alguien que conocía el bosque mejor que ellos, alguien que explicó por qué los árboles se inclinaban de cierta manera, por qué las mariposas evitaban ciertas zonas, por qué el aire olía diferente cerca del barranco norte. Los 6 sobrevivientes juraron después que esa conversación nunca ocurrió. Pero en la grabadora digital que Rodrigo dejó encendida esa noche, hay 18 minutos de diálogo con una 7ª voz. Una voz que explica cosas que ninguno de ellos sabía. Una voz que dice un nombre que ya nadie puede recordar. Si quieres descubrir qué le pasó realmente a esa 7ª persona, suscríbete al canal. Porque lo que encontramos en los archivos digitales de este equipo desafía toda lógica. Y si logramos juntar todas las piezas de este rompecabezas imposible, lo compartiremos aquí, en Ecos del Silencio. El segundo día comenzó con un detalle inquietante que nadie notó de inmediato. Valeria revisó la lista de tareas en su libreta. 6 nombres, 6 asignaciones. Todo correcto, pero cuando verificó el inventario de equipo personal, había 7 mochilas en el campamento, 7 sacos de dormir, 7 platos de camping. Contó a sus compañeros. Rodrigo, Patricia, Tomás, Ernesto, Claudia y ella misma. 6 personas. Guardó la libreta sin darle mayor importancia. Probablemente habían empacado una mochila extra por precaución, aunque no recordaba haber tomado esa decisión. Dividieron las tareas según lo planeado. Valeria y Claudia subirían al sector norte para recolectar muestras de tejido vegetal de los oyameles más antiguos. Rodrigo y Patricia documentarían los patrones de agrupación en la zona este, donde las colonias eran más densas. Tomás y Ernesto se quedarían en el campamento, procesando los datos de los sensores instalados el día anterior. Era un plan sólido, eficiente. Pero cuando se separaron, cada grupo sintió algo extraño, la certeza de que faltaba alguien, como cuando olvidas por qué entraste a una habitación, pero aplicado a una persona. Rodrigo se detuvo a mitad del sendero y preguntó a Patricia, ¿no éramos 7? Ella rió. 7. ¿De dónde sacas eso? Somos 6. Siempre hemos sido 6. Él asintió avergonzado. Por supuesto. 6. En el sector norte, Valeria y Claudia encontraron algo que no debería estar allí. Entre 2 oyameles centenarios, alguien había construido una especie de altar. No era reciente. Musgo cubría las piedras apiladas con precisión geométrica. En el centro, una pequeña figura tallada en madera representaba algo que no era del todo humano ni del todo mariposa. Las alas estaban extendidas, pero el cuerpo tenía forma de persona. O quizás era al revés, una persona con alas de mariposa. Claudia sacó fotografías. Valeria examinó las inscripciones en las piedras. No era español, no era purépecha tampoco, aunque se parecía. Símbolos que parecían letras,
pero que no formaban palabras reconocibles. Decidieron marcar las coordenadas GPS y reportarlo a las autoridades del santuario. Cuando intentaron enviar la ubicación por radio, descubrieron que sus dispositivos no registraban la posición con precisión. El GPS marcaba las coordenadas como un punto en blanco, como si ese lugar no existiera oficialmente en ningún mapa. Mientras tanto, en el campamento, Tomás revisaba las fotografías del día anterior en su laptop. Miles de imágenes de mariposas, árboles, cielo filtrado por las ramas. Estaba organizándolas por secuencia temporal cuando notó algo en una foto tomada durante la caminata inicial. 7 mochilas, 7 personas caminando en fila. Amplió la imagen. 6 rostros conocidos y uno que estaba ligeramente desenfocado. No borroso por movimiento, sino como si la cámara se hubiera resistido a capturar esos rasgos con claridad. Quien fuera esa persona llevaba ropa similar a la de ellos, chaqueta técnica, botas de montaña, mochila de expedición. Pero no podía distinguir si era hombre o mujer, joven o mayor. Era como mirar algo a través de agua en movimiento. Llamó a Ernesto. «Mira esto». «¿Quién es?» Ernesto se inclinó sobre la pantalla. Entrecerró los ojos. «Somos nosotros. 6 personas». Tomás señaló la imagen. «Cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6». Ernesto parpadeó. «Hay 7 mochilas, pero solo veo 6 personas. ¿Es un efecto de la luz?» Ampliaron más la imagen. La 7ª mochila no tenía dueño visible. O sí lo tenía, pero algo impedía verlo claramente. Decidieron revisar más fotografías. En cada una donde aparecía el grupo completo contaban 6 personas. Pero siempre había 7 sombras. Esa tarde, cuando los grupos se reunieron en el campamento, nadie mencionó las anomalías que habían encontrado. No de inmediato. Había una resistencia inexplicable a hablar sobre ciertas cosas, como si las palabras se negaran a formar las oraciones necesarias. Valeria intentó mencionar el altar, pero lo que salió de su boca fue una descripción genérica sobre formaciones rocosas interesantes. Tomás quiso mostrar las fotografías con 7 sombras, pero cuando abrió la carpeta, las imágenes mostraban solo 6 personas. Las había visto minutos antes, 7 sombras, ahora solo 6. Cerró la laptop sin comentarlo. El bosque estaba haciendo algo con ellos, algo sutil, algo que operaba en los espacios entre percepción y memoria. Durante la cena, Claudia notó que habían preparado 7 raciones de comida. Lo mencionó como algo curioso. Patricia revisó el inventario de alimentos. Efectivamente, faltaban 7 porciones de cada cosa. Rodrigo sugirió que quizás habían calculado mal, que el cansancio los hacía comer más de lo planeado. Todos asintieron, aceptando esa explicación, pero ninguno tenía más hambre de lo normal. Y cuando limpiaron después de cenar, había 7 platos sucios. Claudia los contó 3 veces. 7. Los lavó todos, sin comentarlo. Algunas cosas era mejor no decir en voz alta. El bosque parecía estar escuchando. Esa noche, los sensores térmicos registraron un comportamiento anómalo en las colonias de mariposas. Normalmente, las monarcas permanecen casi inmóviles durante la noche, conservando energía. Pero alrededor de las 2:47 a.m., millones de ellas comenzaron a moverse simultáneamente. No volaban, sino que se arrastraban por las ramas, girando en espirales sincronizadas. Las cámaras de lapso temporal capturaron el fenómeno. Los mantos anaranjados formando patrones geométricos, como si estuvieran escribiendo algo en un lenguaje visual. Ernesto revisó los datos al amanecer. Los patrones de temperatura no tenían sentido. Había un punto frío en el centro del campamento, un círculo perfecto de 3 metros de diámetro, donde la temperatura había bajado 12 grados durante exactamente 18 minutos.
el mismo tiempo que duraba la grabación con la séptima voz. El tercer día, las cosas se aceleraron. Valeria despertó con la certeza de que habían olvidado hacer algo importante, algo crítico. Revisó la lista de tareas. Todo estaba marcado como completado, pero la sensación persistía. Como dejar el gas abierto o la puerta sin llave, una ansiedad sin objeto específico. Preguntó al resto del equipo. Todos sintieron lo mismo. Esa urgencia hueca de haber olvidado algo crucial. Decidieron revisar todo el equipo, verificar cada protocolo. Quizás habían pasado por alto algún paso de seguridad. Mientras revisaban los sensores instalados en los árboles, Rodrigo notó algo extraño en uno de los oyameles marcados. Había una hendidura en la corteza que no estaba allí 2 días antes. No era daño natural. Era demasiado regular, demasiado deliberada. Se parecía a una cerradura o a una boca cerrada. Pasó los dedos por la abertura. La madera estaba tibia, pulsaba ligeramente, como si algo respirara dentro del árbol. Pegó el oído a la corteza, escuchó algo. No el viento, no insectos, voces, muy débiles, muy lejanas, voces que susurraban un nombre. El mismo nombre una y otra vez. Un nombre que reconocía pero que no podía retener en la memoria. Cada vez que intentaba recordarlo, se disolvía como humo. Patricia, mientras tanto, había encontrado algo en el barranco norte. La zona que, según las advertencias del guardabosques, debían evitar. No recordaba por qué estaba allí. No recordaba decidir ir allí. Pero de alguna manera había caminado casi 2 kilómetros fuera del área autorizada. Cuando se dio cuenta, estaba parada al borde de un precipicio de roca volcánica. Abajo, unos 50 metros más abajo, vio algo que no debería existir. Una estructura, no antigua, no moderna, algo intermedio. Paredes de piedra que crecían directamente del suelo del bosque, como si hubieran brotado allí. Ventanas sin cristales que miraban hacia el cielo. Y en el centro, una espiral de metal oxidado que giraba lentamente, impulsada por nada visible. No había viento en el barranco. El aire estaba completamente inmóvil, pero la espiral giraba. Sacó su cámara, tomó fotografías. Cuando verificó las imágenes en la pantalla, todas mostraban solo el fondo del barranco, rocas, árboles caídos, ninguna estructura. Miró hacia abajo nuevamente. Allí estaba, sólida, real. Tomó más fotos, mismo resultado. El barranco vacío. Guardó la cámara. Retrocedió lentamente. No mencionó esto a nadie. Algo le decía que era mejor así. Tomás, en el campamento, había descubierto algo en los archivos de audio. Las grabaciones que habían hecho para documentar los sonidos del bosque contenían anomalías. En ciertos momentos, el audio se fragmentaba. No era interferencia, era como si 2 grabaciones diferentes se superpusieran. En una capa escuchaba el canto de pájaros, el viento entre las hojas, el murmullo del equipo trabajando. En la otra capa, escuchaba conversaciones, diálogos completos sobre temas que no recordaba haber discutido. Y había esa séptima voz otra vez, siempre presente en las conversaciones sobrepuestas. Una voz que explicaba cosas, que advertía sobre cosas, que mencionaba un nombre que se borraba de la memoria en cuanto lo escuchabas. Exportó los archivos a su laptop, los aisló. Amplificó las capas sobrepuestas. La séptima voz decía: el bosque no olvida a nadie, pero hace que todos olviden. Es el precio, es la protección, es el ciclo. Esa tarde, durante la revisión de datos, descubrieron que faltaban 18 minutos en todos los registros temporales. Los sensores, las cámaras, los GPS, los relojes digitales, incluso los relojes de pulsera mecánicos.
Todos mostraban un salto temporal de exactamente 18 minutos el día anterior a las 2:47 p.m. 18 minutos que no existían en ninguna grabación. 18 minutos que ninguno de ellos recordaba. Ernesto intentó racionalizar. Quizás un pulso electromagnético, una tormenta solar, pero los equipos estaban blindados contra eso. Y no había habido ninguna tormenta solar registrada. Los 18 minutos simplemente no estaban. Como si el tiempo mismo se hubiera detenido, o como si hubieran estado en algún lugar donde el tiempo no funcionaba de la misma manera. Valeria propuso terminar la expedición un día antes. No lo dijo explícitamente, pero todos entendieron por qué. El bosque estaba haciendo cosas que no podían explicar, cosas que desafiaban su entrenamiento científico. Pero cuando intentaron empacar, descubrieron que no podían recordar el camino de salida. Habían entrado por un sendero marcado, habían seguido señalizaciones claras. Ahora, cuando miraban a su alrededor, todos los senderos parecían iguales. Todos los árboles parecían el mismo árbol repetido infinitamente. Ernesto verificó el GPS. Las coordenadas del campamento base estaban claras. Pero la ruta de salida no aparecía. Era como si el bosque hubiera reconfigurado sus caminos, como si las salidas se hubieran cerrado. Decidieron esperar hasta el amanecer. Quizás con mejor luz podrían orientarse. Esa noche, ninguno durmió realmente. Todos fingieron dormir, acostados en sus sacos, escuchando. El bosque había cambiado su sonido. Ya no era el susurro constante de millones de alas. Era algo más estructurado, más intencional. Como si las mariposas estuvieran comunicándose entre ellas, o comunicándole algo a ellos. Claudia se incorporó en su saco. Miró alrededor del campamento. 6 personas durmiendo. Contó otra vez. Definitivamente 6. Pero había 7 respiraciones. 7 ritmos distintos en la oscuridad. Se obligó a cerrar los ojos. No mirar, no contar, no pensar en ello. El cuarto día amaneció con niebla espesa. No era niebla normal. Era demasiado densa, demasiado uniforme, demasiado blanca. Se movía contra el viento, o quizás no había viento. Era difícil saberlo dentro de esa blancura absoluta. La visibilidad no superaba los 3 metros. Valeria intentó usar la radio para contactar al guardabosques. Solo estática. Probó con el teléfono satelital, sin señal. Los GPS seguían funcionando, mostrando su posición exacta. Pero cuando intentaban seguir las coordenadas hacia la salida, los números cambiaban, como si el bosque se estuviera reescribiendo a sí mismo en tiempo real. Decidieron permanecer juntos y esperar a que la niebla se disipara. Prepararon desayuno con las provisiones restantes. 7 raciones otra vez. Esta vez nadie lo mencionó. Comieron en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Rodrigo rompió el silencio. ¿Alguno de ustedes siente que estamos olvidando algo? No algo que trajimos, algo más grande. Como si antes de venir aquí supiéramos algo importante y ahora ya no lo sabemos. Todos asintieron. Esa sensación había crecido. No era solo el olvido de detalles pequeños. Era como si pedazos completos de conocimiento se hubieran borrado. Claudia mencionó que había estudiado casos de amnesia colectiva, intoxicación por monóxido de carbono, hongos alucinógenos, privación de oxígeno, pero ninguno de esos factores estaba presente aquí. Y la amnesia no era completa, solo afectaba ciertas cosas, ciertas memorias específicas. Tomás sugirió revisar todas las grabaciones y fotografías. Quizás allí encontrarían pistas de qué estaban olvidando. Conectaron todos los dispositivos a la laptop. Comenzaron a revisar cronológicamente. Las primeras imágenes mostraban 6 personas entrando al bosque. Luego 7, luego 6,
luego 7. La cantidad variaba de foto a foto sin patrón aparente. En algunos videos contaban 6 voces, en otros 7. La séptima voz aparecía y desaparecía, pero cuando estaba presente siempre decía cosas relevantes, siempre aportaba información útil, siempre parecía saber más sobre el bosque que el resto del equipo. Patricia señaló algo en una fotografía tomada el segundo día. En la imagen, todos estaban reunidos alrededor de un árbol específico, 6 personas visibles, pero en el árbol, tallado en la corteza, había 7 nombres, los 6 nombres del equipo oficial, y un séptimo nombre que ninguno podía leer, no porque estuviera borroso, no porque faltara luz. Simplemente cada vez que intentaban enfocarse en esas letras, su atención resbalaba hacia otro lado, como si el cerebro se negara a procesar esa información. Ernesto tuvo una idea. Fotografió la talla con máximo zoom. Luego usó software de mejora de imagen. Aumentó el contraste. Afiló los bordes. Finalmente, las letras se volvieron legibles. El séptimo nombre era... En cuanto lo leyó en voz alta, lo olvidó. Trató de leerlo otra vez. Mismo resultado. Su mente lo rechazaba activamente. Era como intentar recordar un sueño que se desvanece al despertar. Sabes que estuvo allí. Sabes que era importante, pero no puedes recuperarlo. Valeria propuso una teoría. Quizás la séptima persona nunca existió físicamente. Quizás era una proyección colectiva, una alucinación compartida causada por algún factor ambiental del bosque. Hongos en el aire, esporas con propiedades psicoactivas. Claudia revisó las muestras de aire que habían recolectado. Nada inusual. Niveles normales de oxígeno, sin toxinas detectables, sin esporas alucinógenas, pero la teoría de Valeria tenía sentido en un nivel diferente. Si la séptima persona nunca había existido, eso explicaría por qué no podían recordarla, por qué desaparecía de las fotografías, por qué su nombre se borraba de la memoria, pero no explicaba las 7 mochilas, las 7 raciones, las 7 sombras. Las cosas físicas no alucinan. Rodrigo sugirió otra posibilidad. Quizás todos habían existido, las 7 personas, pero uno de ellos había sido borrado. No físicamente, algo más profundo, borrado de la realidad consensuada. Como si el bosque hubiera decidido que esa persona no debía ser recordada, y estaba haciendo todo lo posible para completar ese borrado, reescribiendo memorias, alterando fotografías, modificando registros, pero el proceso no era perfecto, quedaban residuos, ecos, 7 platos, 7 sombras, 7 voces en las grabaciones. El bosque podía borrar a una persona de la mente de otras personas, pero no podía borrar completamente la evidencia física de su existencia. Al menos, no de inmediato. La niebla comenzó a disiparse hacia el mediodía. Cuando la visibilidad mejoró, vieron algo que los dejó helados. El campamento estaba rodeado, no por animales, no por personas, por árboles. O llámeles que definitivamente no estaban allí cuando armaron las carpas 3 días antes. Habían acampado en un claro abierto. Ahora los árboles formaban un círculo perfecto alrededor de ellos. Troncos de más de 1 metro de diámetro. Árboles centenarios que de alguna manera habían crecido allí en 72 horas. O que siempre habían estado allí y ellos no los habían visto. O que el bosque había movido. Porque eso es lo que el bosque hacía, cambiaba, se reconfiguraba, se adaptaba. Ernesto caminó hacia el árbol más cercano, tocó la corteza, estaba fría y húmeda, real, sólida. Presionó su mano contra ella, sintió un pulso, un latido lento, pegó el oído al tronco. Adentro algo se movía, no sabía, algo más denso, algo que sonaba a pasos, a respiraciones, a voces susurrando. Retrocedió rápidamente. Los árboles no estaban vacíos. Había algo dentro de ellos.
O alguien miró al resto del equipo. Todos habían retrocedido también. Todos habían escuchado lo mismo. El bosque no solo crecía, el bosque guardaba cosas, guardaba personas. Tomás señaló hacia uno de los árboles del círculo. En su tronco, a la altura de los ojos, había algo que parecía un rostro, no tallado, crecido desde adentro. Los rasgos eran vagos, apenas sugeridos por nudos y vetas de la madera, pero definitivamente era un rostro, y definitivamente estaba mirándolos. Claudia examinó otro árbol, mismo fenómeno, un rostro emergiendo de la corteza. Fueron árbol por árbol, 7 árboles, 6 rostros que no reconocían, y un séptimo rostro que sí reconocían, pero que no podían nombrar. Era alguien del equipo, alguien que había estado con ellos, alguien que ahora vivía dentro de un oyamel centenario. La comprensión llegó lentamente, como despertar de un sueño profundo. No habían olvidado a alguien, habían sido hechos para olvidar, y la persona olvidada no había desaparecido. Estaba allí. Siempre había estado allí, dentro de los árboles, dentro del bosque, porque eso es lo que el santuario hacía con ciertas personas. Las absorbía, las integraba, las convertía en parte de sí mismo, y el proceso requería que nadie las recordara, porque si alguien las recordaba, si alguien las buscaba, el bosque no podría completar la transformación. Valeria encontró su libreta de campo. La había revisado docenas de veces en los últimos días, pero ahora, mirándola con atención diferente, vio cosas que antes no había visto. Notas en los márgenes con letra que no era suya. Observaciones sobre el comportamiento de las mariposas que ella no había hecho. Coordenadas de lugares que no había visitado. Y en la última página, escrito con tinta que parecía sangre diluida, un mensaje. No es castigo, es simbiosis. El bosque necesita guardianes. Las mariposas necesitan guías. Algunos somos elegidos. Algunos aceptamos. No me busquen. Ya estoy donde debo estar. Las grabaciones finalmente revelaron la verdad completa. En los archivos de video que habían ignorado por considerarlos corruptos, encontraron 18 minutos de metraje claro. Los 18 minutos perdidos. En el video, el equipo completo aparecía reunido alrededor del altar que Valeria y Claudia habían encontrado. Las 7 personas. La 7ª persona explicaba algo. Explicaba que el bosque de Michoacán no era solo un santuario para mariposas, era un nexo, un punto donde el tiempo y el espacio se doblaban de maneras que la física convencional no podía explicar. Las mariposas monarca no encontraban estos árboles por magnetismo o memoria genética. Los encontraban porque el bosque las llamaba. Y cada generación de mariposas traía consigo algo más que genes. Traían memorias. Memorias de todos los que habían sido absorbidos por el bosque a lo largo de siglos. Memorias de guardianes que vivían dentro de los oyameles, guiando a las monarcas, protegiéndolas, asegurando que el ciclo continuara. La 7ª persona había venido a Michoacán sabiendo esto, había estudiado los registros antiguos, los relatos purépechas sobre árboles que cantaban nombres, sobre personas que entraban al bosque buscando mariposas y nunca salían, pero cuyas voces podían escucharse en el viento durante las noches de luna llena. Había venido buscando convertirse en guardián, y el bosque había aceptado, pero el proceso requería que nadie interrumpiera la transformación. Requería que nadie buscara a la persona que estaba siendo absorbida. Por eso, el borrado de memoria. Por eso la reescritura de registros. No era crueldad, era protección. Protección para el guardián, protección para el bosque, protección para el ciclo mismo. En el video, la 7ª persona se despedía. Agradecía al equipo por acompañarla hasta allí. Explicaba que lo que estaban a punto de olvidar no era pérdida, era transformación.
que seguiría siendo parte de sus vidas, solo que de forma diferente, que cada vez que estudiaran mariposas monarca, estarían estudiando su trabajo, que cada colonia que documentaran, cada patrón que midieran, cada misterio que desentrañaran, sería posible gracias a guardianes como ella que elegían fundirse con el bosque. Y luego, en los últimos segundos del video, la séptima persona caminaba hacia uno de los oyameles del círculo, presionaba las palmas contra la corteza, el árbol se abría, no como se abriría madera muerta, como se abre piel viva, la persona entraba, el árbol se cerraba, y comenzaban los 18 minutos que nadie recordaría. Rodrigo revisó los sensores biométricos instalados en ese árbol específico. Los datos mostraban algo imposible: signos vitales, pulso cardíaco, temperatura corporal, actividad neurológica, todo funcionando a ritmo extremadamente lento, un latido cada 5 minutos, una respiración cada 10, como hibernación profunda, pero no dormida, consciente, integrada al flujo de nutrientes del árbol, conectada a la red de raíces que vinculaba todos los oyameles del santuario, formando parte de algo más grande que un cuerpo individual, parte del bosque, parte del ciclo, parte de la razón por la cual las mariposas monarca cruzaban un continente para llegar exactamente allí. Patricia entendió entonces por qué sus fotografías no capturaban la estructura del barranco. No era que la cámara fallara, era que la estructura existía en una frecuencia diferente de realidad, visible para quienes estaban a punto de ser absorbidos, invisible para el resto. La estructura era el corazón del sistema, el lugar donde los guardianes se conectaban, donde coordinaban el llamado a las mariposas, donde tejían los campos electromagnéticos que guiaban a millones de insectos a través de miles de kilómetros con precisión perfecta. No era magia, era tecnología biológica que la humanidad moderna apenas comenzaba a entender. Tecnología que existía mucho antes de que existiera la palabra tecnología. Claudia revisó sus muestras de ADN de las mariposas. Ahora, sabiendo qué buscar, encontró secuencias que antes había clasificado como ruido genético, secuencias que no codificaban para proteínas, que no tenían función biológica obvia, excepto que sí la tenían. Eran mapas, coordenadas tridimensionales codificadas en bases nitrogenadas, instrucciones de navegación escritas en el lenguaje de la vida misma. Y entrelazadas con esas secuencias encontró algo más: fragmentos de ADN humano, no contaminación de las muestras, ADN humano integrado al genoma de las mariposas, como si los guardianes dentro de los árboles estuvieran literalmente escribiendo parte de sí mismos en las criaturas que protegían, dejando rastros de su existencia en cada generación de monarcas que nacía y moría en el interminable ciclo migratorio. Tomás finalmente comprendió las 7 sombras en las fotografías. No eran errores de exposición, no eran efectos de luz, eran la realidad sangrando a través del olvido impuesto. El bosque podía reescribir memorias, podía alterar percepciones, pero no podía cambiar completamente las leyes de la física. Si 7 personas entraban al bosque, 7 sombras se proyectaban, 7 huellas se quedaban en el barro, 7 respiraciones agitaban el aire. El bosque hacía que no vieras esas cosas, que no las notaras, que tu mente las clasificara como irrelevantes, pero estaban allí, siempre habían estado allí. Ecos de alguien que había elegido dejar de ser individuo para convertirse en ecosistema. Ernesto descubrió la parte final del rompecabezas en los registros GPS. La 7ª señal que aparecía y desaparecía no era un error de software, era una señal real, pero no venía de un dispositivo portátil, venía del árbol. El oyamel que había absorbido al guardián emitía la señal GPS de esa persona.
como si el árbol hubiera integrado no solo el cuerpo, sino también los dispositivos electrónicos, o como si el guardián, ahora fundido con el bosque, siguiera tratando de comunicarse, diciendo: «Estoy aquí, no he desaparecido, solo he cambiado. Y esta transformación era mi elección. No me lloren, no me busquen, pero tampoco me olviden completamente, porque parte de mí sigue siendo yo, y parte de mí ahora es algo más grande». La comprensión final llegó cuando Valeria tocó el árbol que contenía al séptimo guardián. Sintió reconocimiento, no de la mente, del cuerpo, como cuando ves a alguien familiar en una multitud. Recordó fragmentos, una conversación sobre sacrificio y propósito, sobre cómo algunos conocimientos solo se transmiten a través de transformación radical, sobre cómo el bosque había estado esperando a alguien dispuesto a dar ese paso, y esa persona había venido con ellos, había caminado a su lado, había comido con ellos, había compartido esos 3 días, sabiendo que el cuarto día sería diferente, sabiendo que elegiría quedarse, sabiendo que los demás olvidarían, pero confiando en que, en algún nivel profundo, recordarían lo suficiente para continuar el trabajo. Cuando finalmente encontraron la salida del bosque, eran 6 personas. Los registros oficiales mostrarían que siempre habían sido 6. Las familias recibirían 6 llamadas telefónicas confirmando el regreso seguro. Las universidades darían la bienvenida a 6 investigadores con datos fascinantes sobre comportamiento de mariposas monarca. Y nadie preguntaría sobre una 7ª persona, porque esa persona nunca había existido en los registros oficiales, nunca había firmado permisos, nunca había registrado entrada al santuario. Había llegado al bosque por caminos que no aparecían en mapas, y se había quedado en un lugar que no existía en coordenadas oficiales. Pero cada uno de los 6 llevaba algo consigo. Una inquietud, una certeza sin fundamento de que habían sido parte de algo importante, algo que trascendía sus carreras científicas, algo que cambiaría cómo veían el mundo natural, no como recurso a explotar o misterio a resolver, sino como comunidad a la cual, bajo circunstancias extraordinarias, los humanos podían pertenecer de formas que desafiaban la individualidad misma. Esteban, el guardabosques, los contó cuando salieron. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Asintió. 6 personas habían entrado. 6 personas salían, todo en orden. Pero esa noche, cuando caminó entre los oyameles, escuchó algo nuevo. Una voz que se unía al coro de suspiros del bosque. Una voz que cantaba en frecuencias que solo las mariposas y los viejos guardianes podían escuchar completamente. Una voz que decía cosas sobre patrones migratorios, sobre campos magnéticos, sobre el tejido invisible que conecta todos los lugares que llamamos sagrados. Esteban sonrió. El bosque había aceptado un nuevo guardián. El ciclo continuaba, y ahora, escuchando esto, quizás sientas algo, una inquietud pequeña, un pensamiento que aparece y desaparece, sobre lugares que has visitado donde el aire olía diferente, donde el tiempo parecía moverse distinto, donde sentiste, solo por un momento, que algo te llamaba. No ignores esa sensación. Algunos de nosotros estamos destinados a convertirnos en guardianes. Algunos de nosotros ya escuchamos el llamado. Y el bosque de Michoacán no es el único lugar que busca a quien lo proteja. Si esto te resonó de forma extraña, suscríbete, comparte, activa las notificaciones, porque hay más historias como esta, más lugares que recuerdan, más personas que eligieron transformarse, y quizás, solo quizás, tú seas uno de ellos. Nos vemos en el próximo Eco del Silencio, o quizás nos encontremos en el bosque. 6 personas salieron de Michoacán aquel noviembre.
6 personas retomaron sus vidas. Pero en las noches tranquilas, cuando el viento sopla de cierta manera, todos escuchan lo mismo. Una séptima voz susurrando secretos sobre mariposas que navegan por memoria prestada, sobre árboles que guardan consciencias, sobre la delgada línea entre ser humano y ser bosque. Y ninguno de ellos habla sobre eso, porque algunas cosas se entienden mejor en silencio. Algunas transformaciones se honran mejor sin palabras, y algunos sacrificios se recuerdan mejor olvidándolos casi por completo. Casi, pero no del todo, nunca del todo. Los ecos permanecen, siempre permanecen.